Hola chicos, de nuevo, espero que estén teniendo muy bonito día, que estén muy bien y pues vamos a empezar con los temas de la materia. Les comento que esta semana se va a estar entregando las actividades de la lección uno y la lección 2 y pues las voy a puntualizar aquí en este video. La verdad es que están las actividades muy tranquilas, muy sencillas, muy interesantes. Entonces, bueno, voy a comentar primero el contenido que vamos a estar viendo en la lección uno que ustedes van a estar estudiando en sus actividades, pero voy a dar así como un vistazo rápido. Y bueno, vemos que la primera actividad que les pide es que lean la introducción, que viene justamente ahí en su plataforma y habla básicamente sobre las características principales de la ciencia, cómo ha impactado en la actualidad y empieza a describir a la ciencia como una construcción de saberes. Esto significa que es un conjunto de conocimientos basado en el estudio de la realidad. Es un conjunto de conocimientos que tenemos gracias a que hemos estado estudiando cómo funciona el entorno que nos rodea. También dice que es una creación dinámica que genera conocimiento que puede probarse a través de la observación y la experimentación. Aquí me gustaría comentarles que de hecho esto puede llegar a ser más amplio porque existe algo que se llama el método científico. No sé si alguna vez ya lo hayan escuchado, pero es algo que se utiliza precisamente para generar conocimiento respecto a alguna rama de la ciencia. Y este consta de varios pasos que les voy a explicar muy brevemente, que es la observación. Yo observo un fenómeno, la hipótesis. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que pudo haber sucedido con Newton. Newton, ya ven que dicen que le cayó una manzana en la cabeza, y por eso se dio cuenta de la gravedad. Entonces, básicamente él observó que las manzanas caían de los árboles y comenzó a preguntarse por qué pasaba esto y empezó a generar hipótesis, que fueron como ciertas ideas que empezó a tener para responder esta pregunta que él mismo se empezó a generar. Esas son las dos primeras partes del método científico. Después viene la experimentación, que es básicamente llevar a cabo un método empírico, es decir, pues no sé de qué otra manera llamarle a la experimentación, pero es básicamente probar de manera práctica la hipótesis que se tiene para pasar a la teoría, que sería la explicación de la hipótesis que parece más probable. De aquí viene la teoría de la gravedad, que las leyes de Newton que propuso precisamente, y la conclusión, que es a lo que se llegó con todo este método. También dice que es un acto humano que a través de la observación y el cuestionamiento presenta ideas o hipótesis que son comprobadas o refutadas por medio de experimentos, que es justo lo que ya les comentaba. En este caso, pues por ejemplo, Newton observó que las manzanas caían, se empezó a cuestionar por qué sucedía eso, pensó en algunas hipótesis, experimentó y finalmente propuso las leyes que explican el fenómeno de la gravedad. Y bueno, también comenta aquí este artículo que no todas las ciencias son aplicables, o sea, que no todas las ciencias buscan realmente solucionar un problema conciso, concreto, ya que existen dos tipos de ciencia. A diferencia de la ciencia, la tecnología sí busca encontrar una solución a un problema en concreto. Y bueno, de los tipos de ciencia, que les digo que algunas sí buscan la solución a un problema concreto y otras a lo mejor y no tanto, les voy a explicar ahorita, son básicamente, se dividen en dos, que es la ciencia, am, la ciencia básica o pura, que busca la comprensión del universo sin una utilidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se encarga de intentar comprender los fenómenos que ocurren sin necesidad de aplicarlos a un problema en específico. Por ejemplo, la física, la química, las matemáticas, o sea, por ejemplo, proponen ciertas leyes, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Realmente esto funciona como para explicar de cierta manera los números abstractos que tenemos nosotros en la mente y probablemente no siempre pueda tener un impacto o inicialmente no se pensó para que solucionara un problema, sino más que nada como para explicarlo, explicar alguna, pues sí, alguna duda o cuestionamiento sobre cómo funcionaba o sobre la relación que existía entre los catetos de un triángulo y la hipotenusa.
O por ejemplo, lo que les decía de las leyes de Newton, eso también sería como una clasificación de la, bueno, sería más bien un ejemplo de la ciencia básica, porque en su momento no buscó aplicar eso a algún problema en específico, simplemente quería saber y explicar cómo funcionaba la gravedad o en este caso por qué las manzanas caían de los árboles. Y el otro tipo de ciencia es la ciencia aplicada, que esta sí busca solucionar problemas en conciso. Por ejemplo, la medicina, la arquitectura, si se fijan, los doctores pues buscan curar a las personas que están enfermas. Los arquitectos buscan construir casas, construir espacios para que las personas puedan habitar de manera armónica. Entonces, básicamente esas son las dos diferencias. Y esto es en grandes rasgos lo que resume el artículo que ustedes tienen que leer, que les digo está muy sencillo, ustedes pueden, es nada más una hojita. Y las actividades que tienen que hacer es primeramente, bueno, después de leer el artículo, tienen que leer, vaya la redundancia, leer la lectura de la página... denme un momento. Aquí lo tengo. Aquí está. Leer y contestar. No, perdón, leer la lectura de la página 29, de la 29 a la 34. Son 6 páginas. Se titula la lectura Adiós al Hubble y se tienen que contestar las preguntas de la página 35 y 36. Ahí mismo en su plataforma me parece que viene adjunto el libro de texto donde tienen que consultar esas páginas, la lectura, las preguntas. Y la actividad 2 sería leer y contestar las preguntas de la actividad 4 que están en la página 40. Y finalmente la actividad 3 es realizar un mapa mental con el concepto de ciencia. Me gustaría, igual no sé si ya hayan realizado mapas mentales antes, probablemente sí, pero me gustaría explicarles básicamente cómo funciona para que tengan más tranquilidad a la hora de hacerlo, que les quede más claro, que no vayan a tener ningún problema. Miren, les voy a mostrar un ejemplo de internet para que puedan darse una idea de cómo hacerlo sin problema. Igual ya saben que de todas formas si llegan a tener cualquier duda, pues me pueden preguntar, me pueden contactar y yo les explico sin ningún problema. Miren, básicamente es esto. En el centro se pone el título. En este caso vamos a estar hablando de la ciencia. Entonces se pone el título y se pone un dibujo correspondiente a la ciencia. Pueden poner, no sé, un matraz, algún químico o cualquier cosa que les haga pensar en ciencia. Hacen un dibujo relacionado a eso. De aquí salen ciertas ramas. Si se fijan, las ramas tienen una forma medio curiosa. Y estas ramas básicamente son los subtemas. Si se fijan en las ramas, nada más pueden poner, bueno, se debe de poner una palabra, máximo 2 o 3, y después de esa palabra clave se pone un dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos un tiro al blanco, o incluso a veces si no hay un dibujo muy conciso, o bueno, incluso lo pueden hacer aquí arribita también, por ejemplo, como en este que se muestra aquí. Y después de eso se divide en otras subramas. Si se fijan, conforme va avanzando el mapa, las ramas se van haciendo más delgaditas. Y después de cada rama deben de poner un dibujo. Si se fijan, aquí hay una rama que es el subtítulo y las ramas que se subdividen con un dibujo cada una. No sé si me di a entender. Básicamente eso es lo que tienen que hacer, pero con el tema de la ciencia. Eso es respecto a la unidad 1. Y me gustaría comentarles también respecto a la unidad 2, porque también se va a estar entregando esta semana. Entonces me interesa que quede claro y irlo explicando de una vez para que puedan ustedes ir adelantando las actividades, porque recuerden que hay un límite de tiempo y que luego si llega el día de corte, pues ya no van a poder entregar y se van a quedar sin calificación. Y yo sé que más allá de la calificación eso no es tan importante como el hecho de que aprendan, porque yo sé que ustedes están aquí para aprender, porque quieren aprender, o al menos eso es lo que yo esperaría. Y les digo, yo estoy aquí para guiarlos, entonces vamos nada más a ver brevemente el contenido de la lección 2 que vamos a estar viendo también esta semana. Y bueno, básicamente es lo mismo, tienen que leer primero una introducción, que también es nada más una paginita, está sencillo, pero recuerden, no lo dejen al último porque luego se pueden presionar muchísimo y trabajar la carrera no siempre es lo mejor, ¿no? Entonces,
básicamente habla sobre la relación entre ciencia y tecnología, que como ya les decía, la ciencia no siempre busca aplicarse a un problema en específico a diferencia de la tecnología. La tecnología todo el tiempo busca solucionar un problema puntual. Y aquí habla básicamente sobre la tecnociencia, que es la unión de ambas. Y es que aunque son diferentes, una complementa a la otra. Básicamente me gustaría puntualizarles algunas cosas. Por ejemplo, algunos de los ejemplos de la tecnociencia les voy a comentar. El estudio del comportamiento de la luz sería una cuestión científica, que de hecho sería una cuestión científica en un estilo de ciencia básica, que era lo que les comentaba, o sea, como las leyes de Newton y todo eso. El estudio del comportamiento de la luz sería eso, y más bien la tecnología, que sería como lo que complementaría eso, sería el diseño de la fibra óptica para obtener electricidad. Es decir, se estudia el comportamiento de la electricidad por un lado y por el otro, la tecnología busca tomar ese conocimiento que la ciencia provee para solucionar o crear algo que sea útil para la sociedad, en este caso la fibra óptica, que es la encargada de que la luz funcione. Y básicamente todo esto trae un montón de repercusiones en las sociedades, y es lo que nos hace ir evolucionando día con día. Otro ejemplo sería estudiar el comportamiento de las ondas electromagnéticas, y con esto la tecnología buscaría, o más bien ha buscado, y es lo que tenemos ahora, que es los medios de comunicación, o sea, el internet, el teléfono, todo eso, como el telégrafo, el estudio de las ondas para la transmisión de información, y gracias a eso tenemos los medios de comunicación masiva. Ahora, bueno, en la tecnociencia, como ya les mencionaba, es básicamente la unión de los científicos, que muchas veces estudian el funcionamiento de las cosas, y los ingenieros, que son los que se encargan de la tecnología y los que se encargan de aplicar ese conocimiento a algo funcional. Entonces, básicamente es de lo que habla el artículo. Menciona también las ramas de la física, que son 4, y son muy sencillas, están muy bien explicadas, pero usan algunos tecnicismos, entonces en caso de que lo necesiten nada más lo voy a puntualizar brevemente. La primera de ellas es la óptica, que a grandes rasgos es el estudio de la luz y el comportamiento que tiene. La reflexión, la refracción, que es otro tipo de comportamiento en la luz, la formación de imágenes, que son los reflejos de la luz que nuestros ojos perciben. Otra de las ramas sería la acústica, que es el estudio de las ondas mecánicas, es decir, el sonido. Se encarga del estudio del sonido, de cómo se percibe, de cómo se reproduce, y sobre todo también cómo interactúa con la materia o con los diferentes estados de la materia, las ondas mecánicas. La otra sería la termodinámica, que se encarga del estudio de la energía de la materia y sus manifestaciones. Aquí les comento, toda la materia es todo lo que vemos. Por ejemplo, yo aquí tengo un cuaderno, está hecho de materia. La materia está compuesta de átomos. Son partecitas muy muy pequeñas que al unirse van formando moléculas. Y al unirse las moléculas forman algo más grande y cada vez más grande hasta que llegamos a lo que tenemos en nuestras manos, por ejemplo el cuaderno. Eso es a muy muy grandes rasgos, es de una manera muy general, pero a lo que voy es que la materia, que esto que ya dije, toda la materia posee energía, y esta energía se puede manifestar de diferentes maneras. Puede ser por medio de la temperatura, por medio de la presión, de la composición molar. Les comento que un mol es una unidad de medida para saber cuánta materia hay. Y esta puede medir ya sea átomos, que son las partículas súper chiquitas, puede ser moléculas, pueden ser electrones. Los electrones componen a un átomo. Electrones, protones, neutrones forman un átomo. Entonces,
partecitas muy chiquitas que van formando algo más grande y más grande y más grande. Entonces, les digo, un mol puede medir átomos, moléculas, puede medir también iones, que los iones son átomos con cargas positivas o negativas. Y básicamente es esto. Y finalmente el electromagnetismo, que se encarga de los fenómenos magnéticos. Ustedes seguramente ya habrán tenido contacto con algún imán, ya ven que por ejemplo luego tenemos estos adornitos que pegamos en el refri. Básicamente esta rama estudia eso, o sea, cómo funciona, cómo es que esos adornitos se pegan en el refri sin caerse. Entonces es básicamente lo que trata, lo describe de una manera muy general. Y básicamente eso sería todo respecto a la lección 2. Les comento que las actividades que tendrían que estar ustedes subiendo esta semana sería igualmente, como ya les comenté, leer el artículo, que es nada más una paginita. Y después de eso sería leer la página 52 y 53 y realizar la actividad 11. Ahí viene marcada. Y también realizar una evidencia. No, perdón. Antes de eso me brinqué, discúlpenme. Era la actividad 8 de la página 48. Entonces quedamos que de esta lección solamente tienen que leer esta página que les digo, que se titula, ahí lo tienen en su plataforma, contenido temático, tema introducción 2, así es como se llama. Y hacer dos actividades que son realizar la actividad 8 de la página 48 y la segunda es realizar la actividad 11 de la página 52 y 53, ¿ok? Entonces eso es lo que van a tener que estar subiendo esta semana. Tranquilos, háganlo con calma, con tiempo, concéntrense en lo que hacen y ya saben que pueden preguntarme, lo que sea, lo que necesiten, ya saben que yo estoy con ustedes para apoyarlos. Y pues bueno, nos estaremos viendo. Ah, otra cosa, antes de que se me olvide, una última cosa. Por favor, no olviden subir sus actividades en PDF, por favor. Por favor, si no las suben en PDF, no las voy a revisar porque aquí la plataforma va a complicar las cosas si no lo suben en PDF. Respecto al mapa mental de la lección 1 que les comenté anteriormente, ya sea que lo hagan a mano, lo escaneen y lo suban en PDF, o que lo hagan en computadora, en algún programa, y lo hagan, pero lo guardan también en formato PDF, por favor, por favor, por favor. Si suben sus actividades en un formato que no sea PDF, no lo voy a revisar, de verdad, discúlpeme, pero si no las cosas se me van a complicar horrible, horrible. Y yo estoy aquí para ayudarlos, pero por favor, les pido eso. ¿Y qué otra cosa? Pues nada más, pues creo que está de más decir que no se vale copiar, claro. Que el mapa mental pues no lo pueden sacar de internet, lo tienen que hacer ustedes, aun cuando sea en computadora, pues yo me voy a dar cuenta si lo sacaron de internet o si de verdad lo hicieron ustedes. Entonces, pues creo que ya sería todo. Muchas gracias y pues les mando un saludo.